vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Bueno, seguimos acá en este segundo bloque de este programa que hemos denominado Línea de 5. Tenemos una comunicación telefónica. Bueno, del otro lado de la línea tenemos a un ganador en todo sentido. Empezó en San Lorenzo y bueno, jugó en aquel equipo de Pellegrini, donde en su momento batió un récord en el fútbol argentino, ya que hizo 47 puntos sobre 57. Nunca otro equipo hizo tantos puntos en un campeonato corto, en un campeonato de 19 fechas. Después también ganó con el mismo club, San Lorenzo de Almagro, el primer título internacional que gana la entidad de Boedo y del Bajo Flores al ganar la Copa Internacional Mercosur del año 2001. Después fue a Boca en la etapa post-Bianchi. Todos recordamos que fue gloriosa la etapa de Bianchi en Boca. Y bueno, Miguel Brindisi, que fue el reemplazante de Carlitos Bianchi en Boca, llevó a Claudio Morel Rodríguez, que es el entrevistado que tenemos en la noche de hoy, y ahí jugó 6 años, jugó del año 2004 al 2010 y también fue un ganador, porque ganó 8 títulos. Después se fue a España, después regresó a la Argentina y fue a otro grande como el Club Atlético Independiente. Bueno, ahí como el fútbol da alegrías y da tristeza. Ahí tuvo la mala suerte de descender de categoría, seguramente fue un trago amargo, pero bueno, se quedó ante la situación adversa y bueno, y logró retornar a primera división con el elenco de Avellaneda. Como dije recién, del otro lado de la línea tenemos a Claudio Morel Rodríguez. Luis Laburo es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, un gusto, un placer. Igualmente, Claudio, para todos nosotros es un verdadero lujo tener a un ganador como sos vos en el fútbol. Y bueno, más o menos hice tu presentación, tu currículum y en los clubes donde has jugado. Y si yo te digo, de todos los clubes que has jugado, ¿cuál fue el mejor momento futbolístico que tuvo Claudio Morel Rodríguez en esta carrera tan ganadora que tuvo? No, decirlo que fueron los 6 años en Boca, ¿no? De tener buenas actuaciones, de ganar varios títulos, tener la continuidad también. Te escuchamos medio mal. Parece que se cortó. Vamos a intentar nuevamente a ver si podemos retomar con Claudio Morel. La verdad que le diste una presentación. Bueno, es una gloria del fútbol. Sí, y bueno, y es un sinónimo de copas internacionales. Exactamente, de copas internacionales. Si podemos volver a comunicarnos nuevamente. Podemos comunicarlo nuevamente. Bueno, habíamos dicho toda la trayectoria del jugador paraguayo. Digamos que es un ganador en todo sentido. Y bueno, y para los oyentes le decimos que Claudio es hijo de un futbolista, es hijo de Morel Bogado, aquel jugador paraguayo también, que jugó en el Racing Club de Avellaneda, en Talleres de Remedios de Escalada, que jugó también en Libertad de Paraguay, en Cerro Porteño, y también entró en la historia de la selección paraguaya, ya que en 1979 ganó la Copa América con la selección paraguaya, haciendo un gol de una enorme factura contra Brasil, de chilena, y fue muy recordado para todos los paraguayos. O sea, y su hijo tiene la trayectoria que todos hemos visto. Sí. Bueno, acá estamos entonces con Claudio Morel Rodríguez. Habíamos quedado con Claudio, bueno, mientras se había interrumpido la comunicación.
dijimos que de tu padre, que bueno, sos hijo de un gran jugador de fútbol, que jugó en Racing, que jugó en Talleres de Remedio de Escalada, que jugó en Libertad de Paraguay, en Cerro Porteño, y entró en la historia grande del fútbol paraguayo, ya que conquistó aquella Copa América de 1979, haciendo un gol de chilena frente a Brasil, que fue un gol decisivo y un gol notable de tu padre. No, aunque vos eras muy chico, seguramente no habías nacido, vos eras muy pequeño, pero seguramente te lo habrán recordado infinidad de veces. ¿No es así, Claudio? Hola. Sí, exacto, sí. No, fui en uno de los partidos, fui la mascota del equipo, porque tengo un cuadro con la foto vestido con la selección mira con vos. Mi papá. Sí. Y bueno, los recuerdos, y quizás en esa época no había tanto como lo hay ahora, ¿no? Lo que es video y esas cosas, pero sí, hay videos y lo he mirado. Bueno, más allá de lo que me contó mi papá, mi abuelo, de parte de mi papá también, que con recortes de diarios, con todas esas cosas que nos contaban y nos mostraban, bueno, uno como que volvía a vivir eso, y bueno, y los pocos videos que había de esa época, pero sí fueron para mi papá lindos años, y para mí, para mis hermanos, lindos recuerdos que tenemos a nivel deportivo, ¿no? De mi papá. Claro, yo en particular tengo un recuerdo de tu padre. Bueno, yo ya tengo acá, soy el más veterano de la mesa, de los compañeros, como te digo. Y bueno, yo cuando era adolescente, más o menos, sí, tendría 14, 15 años, yo soy del interior de General Villegas, y tu papá se había iniciado en Racing, y había jugado en primera de Racing, jugó algunos partidos en la primera de Racing por el año 71, más o menos. Y después, siendo joven, muy joven, tenía 22 o 23 años, fue a jugar a la Liga de General Villegas, a Ingeniero White de Banderaló. Estuvo un año y bueno, jugó muy bien, y después de ahí se fue a Paraguay, y después hizo toda la carrera brillante que también tuvo. O sea, yo tengo el recuerdo de tu papá cuando fue a jugar a la Liga de Villegas, y dejó un muy buen recuerdo. Y después, bueno, y la particularidad que tuvo, que él vino de Racing, pasó por Talleres de Remedio de Escalada, que era la vieja B, no estaba en el Nacional B en ese entonces, y después se fue a jugar a la Liga de Villegas. Generalmente van a jugar a la Liga de Villegas, o a las ligas del interior, mejor dicho, jugadores que ya se retiran de su carrera profesional, pero tu papá tuvo la particularidad que fue con solo 23 años, o sea, que la gente de Villegas disfrutó a ese Morel Rodríguez con 23 años, que después brilló en Libertad, brilló en Cerro Porteño, y brilló en la selección paraguaya, entrando a la historia. Sí, bueno, como decís vos, pasa, ¿no? Pasa que la mayoría de los jugadores ya llegando al final o siendo grandes van a eso, como me tocó a mí en el 2017, que fui a jugar la Liga de Peguajó. Sí. Y bueno, ya uno ya fue de grande, y él lo hizo siendo joven, teniendo todo por delante, y bueno, le sirvió para como decís vos, ¿no? Para hacer un trampolín después, y hacer la carrera que hizo en Paraguay, bueno, acá en Argentina también, porque después volvió acá a jugar en Argentina, en Argentino Junior en el 81, en San Lorenzo en el 82 también, así que bueno, y toda la carrera que hizo después. Claro, integró el equipo que tuvo más convocatoria en la historia de San Lorenzo, que fue en el año 1982, que era impresionante la gente que llevaba a San Lorenzo. Yo creo que nunca más San Lorenzo, si bien San Lorenzo es un grande, es uno de los 5 grandes, siempre tuvo una enorme convocatoria, pero yo creo que ese año 1982 fue el año que tuvo mayor convocatoria a San Lorenzo en toda su historia, ese equipo que salió campeón de Primera B y ascendió a Primera División en 1982. Sí, le tocó ser partícipe de esa linda época, ¿no? Y bueno, lo que decís vos, ¿no? Era llenar todas las canchas, y bueno, y después conseguir el campeonato y el ascenso a Primera División nuevamente. ¿Cómo te va, Claudio? Así que, bueno, le tocó estar en eso, y bueno, y después
siguió su carrera, pero bueno, como decís vos, después de haber jugado en el interior, todo fue hacer un buen torneo como para después seguir en equipos importantes. ¿Cómo te va? Te saluda Leandro Capano. Ahora sí. Bueno, la verdad que recién te dábamos la introducción, estábamos hablando recién de Eugenio Morel, ¿verdad? Que era tu padre. Sí. Vamos a pasar un poco a hablar Eugenio Morel. Claro, y ahora vamos a pasar un poco a hablar de Claudio Morel Rodríguez, que es del que yo puedo hablar, porque yo pude realmente vivir toda tu carrera, yo tengo 32 años. La verdad que cuando daba la introducción Luis, hablaba de aquel San Lorenzo en el que vos y te iniciaste, vos creo que arrancaste con Alfio Basile, pero tal vez ese super nivel lo agarraste en el gran equipo del ingeniero Pellegrini, y ahí me voy a quedar. Recién Luis mencionaba ese clausura 2001 que obtiene San Lorenzo sacando muchísimos puntos, y yo repasaba recién los partidos que les tocó ganar para ganar su primer título internacional, que fue en la Copa Mercosur 2001. Y la verdad era un gran equipo. Yo te voy a preguntar, porque uno veía la potencia goleadora que tenía el Beto Acosta, el Pipi Romagnoli era un crack. Realmente hay varios jugadores que uno veía y decía, claro, esto cómo no le iba a ir bien si tenían un equipazo. De hecho, San Lorenzo sale campeón de la Copa Sudamericana al año siguiente, la primera de las ediciones de la Sudamericana, y realmente el plantel prácticamente era muy diferente. Eran otros nombres, el Lobo Cordón, o sea, realmente había diferentes nombres. Ahora, el equipo del 2001 era una máquina. Yo te pregunto, ¿qué era lo que tenía ese San Lorenzo del cual vos fuiste parte, protagonista? ¿Qué era lo que tenía ese San Lorenzo que lo hacía una máquina? Primero y principal, el técnico, el entrenador, que la verdad Pellegrini está dentro de mi podio en los 3 mejores que tuve en mi carrera. Y yo fui partícipe de ese plantel, pero no tenía no siempre fui titular, y bueno, creo que por eso se llegó a lograr ese título, porque conformamos un plantel donde la cabeza que era en este caso Pellegrini, con su cuerpo técnico en ese momento, tenía bien a todos los jugadores. No había ningún enojo, no había ningún malestar. A mí me tocó varios partidos, tanto del torneo como de la Copa, ser suplente, o me tocaba entrar por una expulsión o por una acumulación de tarjetas, y lo hacíamos, el que le tocaba entrar, entraba en el mismo nivel del que siempre era titular, y no había malestar en ese grupo. Entonces creo que por eso se logró el primer título, ¿no? Con tantos nombres como vos lo estás describiendo, pero creo que él consiguió eso, conformar un gran plantel. Creo que eso un poco se ve porque, por ejemplo, hubieron goles importantes que hizo el Pipa Esteves o Lucas Pousineri, que no eran titulares, ahora entraban y rendían como si hubieran sido los titulares que estaban en el banco de suplentes. Eso un poco se ve, son esas características de los equipos que de repente se arman y uno realmente ve que son diferentes de lo que uno viene viendo. Y bueno, como bien comentaba Luis, continuaste el paso por San Lorenzo, se ganó la Copa Sudamericana y llegó tu turno de arribar a Boca, que recién lo mencionabas como, bueno, tal vez los mejores años de tu carrera. Vos arrancaste con Brindisi, tuviste una época que jugaste bastante y después creo que con la llegada de Krupoviesa vino un momento donde tuviste que ser más paciente y esperar un poco más en el banco, pero creo que uno no puede dejar de destacar tu presencia y bueno, la importancia que tenías en el equipo de Russo, ¿verdad? ¿Qué recordás de esa época de la Copa Libertadores 2007, la última gran Copa de Boca? Fíjate que Boca ya desde ese año, que todos los años tiene una obsesión impresionante por poder ganar la siguiente y realmente estuvo muy cerca en el 2012, estuvo muy cerca el año pasado, pero es muy difícil y vos fuiste parte de esa gran Copa que ganó con un Riquelme inspiradísimo. ¿Qué nos podés contar? ¿Alguna anécdota que tengas? ¿Qué te viene a la cabeza a vos cuando hablamos de la Copa Libertadores 2007 de Boca? No, y recordar, como vos decís, ¿no? Fue un semestre de Riquelme excelente, donde la rompió.
venía con ese desafío, con esa obsesión porque es la obsesión que tiene siempre el hincha de Boca de ganar la Copa, y bueno, ahora que no se le está dando, pero fueron 6 meses de Riquelme muy buenos, que hizo una Copa excelente, y donde también el plantel, teníamos un plantel bárbaro, y más allá que habíamos arrancado con complicaciones en la Copa, porque nos costó ganar la Libertad, porque... Toluca, me acuerdo que les había ganado también. También después una noche acá en Buenos Aires, un miércoles de mucha neblina, que le ganamos al Cúcuta Deportivo, sí. Que habíamos perdido allá en Colombia también, y vinimos acá una noche que como que parecía que el partido se iba a suspender porque no se veía bien, que había mucha neblina, lo jugamos igual y se lo ganamos. Y había sido complicado, y después, bueno, así como fue el camino muy duro, muy complicado, la final no fue tan complicado como lo fueron los primeros partidos, porque la verdad que terminamos haciendo 2 finales, tanto en Buenos Aires como en Brasil, que vos decís, jugar contra un equipo brasileño y de la forma que se dio, con el resultado global tan amplio y haciendo, pero... Sí, lo que más recuerdo también es esa final en Brasil que se escuchaban a todos los hinchas de Boca en un estadio lleno, y la gente del gremio callada porque los hicimos callar nosotros. Porque con los 2 goles que le hicimos, más los que habíamos hecho acá en Buenos Aires, entonces era una diferencia abismal que no era común, y más en una final, ¿no? Fue una final perfecta para Boca. Claro, porque la final en realidad sale muy ajustado, con 1-0 por penales, y nosotros, ya te digo, hicimos una final estupenda con una gran diferencia, y en Brasil terminar así ganándole, y que no sé fue cuántas personas entraban en ese estadio, pero se escuchaban a los hinchas de Boca nada más. Sí, fue tanta la diferencia, en el global me estoy refiriendo, que pudo ser 6-0, porque Palermo me acuerdo que erró un penal, y bueno, fue 5-0, pero la diferencia podía haber sido de 6 goles en el global. Ahora bien, me acuerdo que en esas finales con el Gremio de Porto Alegre, vos jugaste de segundo marcador central, y el marcador de punta fue Clemente Rodríguez. Si yo te digo, vos en San Lorenzo jugabas de 3 y eventualmente jugabas de 6 también. Brindisi te trajo para jugar de marcador de punta izquierdo, después Miguel Russo te puso de segundo marcador central. El Chino Benítez creo que también lo puso de... Claro, de el Chino Benítez vino después y ganaste la Sudamericana después cuando viniste en el 2004, exactamente. Pero yo te digo, ¿dónde vos te sentías más cómodo? ¿Como segundo marcador central o como marcador de punta izquierdo? ¿Cuál era tu posición en donde vos decías, acá estoy, si bien sos un polifuncional, en dónde te sentías más cómodo y preferirías jugar, de 3 o de 6? No, de 6. Me sentí más cómodo, más allá de no tener ningún tipo de problema, porque he jugado de 3, de 6, hasta me tocó jugar, me acuerdo, 2 partidos en Copa Sudamericana de doble 5 al lado de Fernando Gago, pero sí, de 6 donde me sentía más cómodo. Claro, y tuviste una característica... Uno tenía un mejor panorama de los compañeros, del rival, de la cancha, del posicionamiento, todo. Sí, yo destaco en vos la característica que tenías, porque como bien vos lo decís, te sentías más cómodo de 6, que bueno, vos no tenías una estatura para el juego aéreo, pero eso lo compensabas con la rapidez que tenía, la técnica que tenías para salir jugando, y que también podrías jugar de 5 o de doble 5 por el panorama y cómo salías jugando. O sea, si bien jugaste cómodo, yo creo que también vos podías haber sido un doble 5 tranquilamente. ¿Qué opinás vos? ¿Vos podías haber sido un doble 5 tranquilamente? No sé si tranquilamente, pero ya te digo, me tocó hacerlo en un partido contra Nacional de Uruguay, allá en Uruguay, y la revancha cuando se jugó acá, que la jugamos la revancha en Salta, esa noche me recuerdo. Y jugaste muy bien, me acuerdo, sí. Al lado de Fernando Gago. Claro, sí. Que si bien uno tenía que hacer el trabajo sucio, ¿no? Pero la verdad que me sentí muy cómodo y no me disgustaba, pero bueno, mi posición
era estar atrás, era jugar de central o de lateral, donde el técnico de turno elegía y bueno, uno trataba de hacer siempre lo mejor, pero de central es donde me sentía mucho más cómodo. Bueno, y la verdad que tuviste un nivel tan bueno en San Lorenzo, tuviste un gran nivel en Boca, era obvio que ibas a estar presente en los llamados para la selección de Paraguay, ¿no? Y yo te voy a llevar un poco al Mundial 2010, creo que es el Mundial donde más te vimos participar y creo que Paraguay tuvo un nivel muy importante, un gran mundial encima, un mundial que termina ganando España, que fueron justamente los que los eliminaron de una forma muy... que no les sobró nada a España para eliminar a Paraguay. ¿Qué nos puedes contar del mundial, de toda la locura que es un mundial y te tocó ser parte protagonista y de un Paraguay que la verdad que en esa época fue tal vez una de las revelaciones de ese mundial? Sí, no, a ver, fueron no solamente el mundial, sino pero las eliminatorias, ¿no? Tanto las eliminatorias, los que nos tocó vivir con la gente, la gente se identificaba mucho con nosotros, era cada vez que jugábamos de local, era llenar el estadio, desde la concentración que nosotros teníamos hasta el estadio era un viaje de 1 hora y cuarto, y que se hacía por ahí más largo por el tema de la gente, la caravana atrás del micro, la gente con esa ilusión, la misma que nosotros, y Paraguay en esas eliminatorias antes del Mundial, que fuimos primero durante un tiempo largo, y no fue casualidad porque como dijiste vos, a España no le sobró nada más. Nosotros antes que España que haga el gol, bueno, España erró un penal, pero nosotros también tuvimos la posibilidad de convertir de penal y no lo pudimos hacer, pero realmente no le sobró nada a España, nos ganó con lo justo y bueno, fue la selección paraguaya que llegó en toda la historia, que llegó más lejos en un mundial y la verdad que fueron años muy lindos para nosotros y ya te digo, los que nos tocó vivir, y bueno, eso todo gracias al plantel que se conformó y con un entrenador que, bueno, siempre lo digo, para mí fue el mejor que tuve, y no por los resultados deportivos, sino en todo sentido, que fue el Tata Martino, el mejor entrenador que tuve en toda mi carrera. Claro, y seguro, vos lo dijiste, o sea que hizo historia esa selección porque en los mundiales nunca llegaron tan alto, llegaron a los cuartos de finales y perdieron 1-0, ahí nomás con el campeón del mundo que después fue España. Y bueno, el año anterior, los 2 años anteriores, 2008, 2009, también hizo historia la selección paraguaya porque nunca había hecho tantos puntos en una eliminatoria donde jugaban todos contra todos. Y bueno, y Martino fue el responsable con la conducción técnica de esa selección como la que hizo historia, como hizo historia la de tu padre en el año 79 cuando ganó la Copa América. Después de ahí te fuiste a España, ¿no, Claudio? Sí, ahí me tocó irme, o sea, decidirme en Boca me llamaron que no iban a contar conmigo y bueno, yo ya quedaba libre, entonces salió la posibilidad de ir a Europa y bueno, me fui al Deportivo La Coruña a jugar, me fui 2 años. Y ahí también tuviste un ascenso, ¿no? Ahí, en La Coruña. El primer año me toca descender, pero me tocó, la verdad, jugar muy poco. Jugué los primeros 4 o 5 partidos. Después tuve ahí unas diferencias con el entrenador de turno, que bueno, que después no tuve continuidad y terminamos descendiendo. Pero el primer año sí lo jugué en primera división y bueno, y después me quedé a jugar el segundo año en segunda división, que ahí salimos campeones invictos y ascendimos nuevamente y después ya me volví a Independiente. Claro, y en Independiente, bueno, te voy a dejar acá a Leandro que sigue la campaña del Rojo, él es el más indicado para hacerte las preguntas. Sí, la verdad que si hay algo que hay que dejar claro es que el hincha Independiente tiene un recuerdo hermoso de Claudio Manuel Rodríguez, más allá de la época que le tocó vivir. Creo que un poco tiene que ver con los juegos. Yo me acuerdo, por ejemplo, un gol que le hace un 1-1 con Boca en el Libertadores.
un poco ese temple y esa personalidad que se veía. Jugadores que, por ejemplo, Claudio, Cristian Tula, jugadores que la verdad que les tocó estar en un momento muy difícil, pero el hincha Independiente los reconoce mucho también, porque le pusieron el pecho. En el caso de Claudio no tenía nada que ver con Independiente en cuanto a su historia hasta ese momento, y sin embargo se puso la camiseta y la defendió como si hubiera nacido en el club, con lo cual, en ese sentido, no sé, la pregunta creo que es un poco, se decanta. ¿Qué te aportó esa experiencia en Independiente, esos años que te tocó jugar en el Club Rojo de Avellaneda? No, a ver, la experiencia era todo un desafío, ¿no? Yo ya sabía dónde venía, un club grande con toda la historia Independiente y todo, pero que estaba en una situación difícil, a ver, no por lo que se hizo hace años, sino está más que claro que por años anteriores, ¿no? Que se hicieron las cosas mal en todo sentido. Entonces, pero bueno, a mí me gustaba el desafío. En ese momento lo hablé con el entrenador, que era Cristian Díaz, y bueno, se armó se armó un plantel de jugadores de mucho nombre, de mucha jerarquía, pero bueno, la verdad que no se pudo conseguir el objetivo, y como decís vos, fueron pocos los que terminaron poniendo la cara en realidad, porque yo me acuerdo bien que ese torneo, el descenso, lo terminamos jugando de los grandes y de los que habíamos arrancado de experiencia y de jerarquía. Terminamos con Montenegro, Tula y conmigo, y después la mayoría eran todos chicos del club, como Velázquez, Miranda, Mancuello, claro, todos chicos que le tuvieron que poner el pecho porque varios de los que habían arrancado el torneo se fueron del club. ¿Hasta qué año estuviste en Independiente? Vieron que estaba complicado y se fueron, que esto fue así. ¿Hasta qué año estuviste en Independiente? Para recordarle a la gente. No, después del ascenso ahí me fui a jugar a Paraguay. O sea, yo había arreglado también por dos años. El primer año, bueno, que me toca descender, y después me quedé a jugar el segundo año en el Nacional B, y después que terminó mi contrato, ahí me fui. Pero bueno, me decidí quedarme por una cuestión de que había dado mi palabra y tenía un contrato, y bueno, más allá de haber descendido y todo, me quedé a ponerle el pecho, y después que se consiguió el ascenso, me fui. Recién Luis comentaba el tema de que San Lorenzo de aquel 82 era una maratón de gente que iba a la cancha. Yo puedo mencionar que en River pasó algo muy parecido en el 2011 cuando le tocó descender, que realmente la cantidad de gente que llevó River ese año, la cantidad de socios nuevos, bueno, Independiente creo que prácticamente pasó lo mismo. Es realmente un poco un fenómeno que suele suceder, que en la mala el hincha genuino quiere demostrar que está para apoyar. Y tal vez, no sé, ese año fue un año muy difícil, seguramente también, no solo el del descenso, sino también el del ascenso, porque Independiente las tuvo muy difíciles. Pero tal vez habrás también podido vivir en esos tantos viajes, porque Independiente tuvo que viajar un montón, como todo equipo que tiene que estar en una segunda división. Podrás haber vivido tal vez esa locura del hincha de Independiente que también acompañaba al equipo y con la fe de poder lograr el ascenso, ¿verdad? Sí, es que pasó eso, ya después de haber descendido al poco tiempo, ¿no? Que la gente, cuesta quizás asimilar eso, pero la gente como que ya quería que arranque el torneo de segunda división para eso, para seguir al equipo, para apoyarlo más que nunca, más gente que se hacía socia y todas esas cuestiones, y sí, nos tocaba ir al interior y era ver gente, el apoyo, y más allá de lo que significó el dolor, ¿no?, del descenso, pero apoyar a cualquier cancha. Nos tocó ir a Crucero del Norte, a Boca Unidos, a distintas canchas, a Dulajay, ahí en Pergamino, y la gente apoyando y alentando, y que también fue un torneo muy difícil porque
a ver, como le tocó a River en su momento, todos te quieren ganar. Claro. Todos apuntaban a hacer el partido del año para salvar el año o para al otro día salir en todos los diarios o en todos los noticieros, era ganar la Independiente en ese momento. Era ganarle como sea y bueno, y se hacían partidos muy difíciles y bueno, mira si fue difícil que conseguimos el tercer ascenso. Claro, como corolario del tema Independiente te diré que yo recién te mencionaba que eras una persona que está completamente identificada con títulos internacionales, porque en San Lorenzo le diste el primero, ganaste varios, en Boca ganaste Sudamericana, ganaste Recopa, ganaste la Libertadores. Lo único que voy a mencionar es que te hubieses merecido también ser parte de alguno de los planteles que también gana títulos internacionales en un equipo como Independiente, que también está muy, muy relacionado. Sí, bueno, hablamos de todo con Claudio. La verdad que un ganador en todo sentido, en 3 equipos grandes y ganó todo. También en la selección paraguaya, donde realmente hizo historia, como bien habíamos recordado acá, en el 2010, en la eliminatoria de ese Mundial 2010. Y bueno, toda esa experiencia que acumulaste en el fútbol, que es mucha, es inmensa la experiencia, ¿cómo la vas a volcar en un futuro cercano? ¿En la dirección técnica o en la formación de chicos, en la formación de jugadores? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en un corto plazo, en un mediano y corto plazo? No, ya lo estoy haciendo, más allá de que no sea profesional, pero acá con los chicos y con los grandes de Intercountry, acá en la zona de Canning. Ajá, estás en los Intercountry de Canning, sí. Claro, estoy dirigiendo y bueno, estoy a cargo de 3 categorías de los menores, que bueno, que es lo que me gusta y ya hace un año que lo estoy haciendo, así que el día de mañana sí me empezó a gustar esto de ¿Hiciste el curso de director técnico, Claudio? ¿Hiciste el curso de director técnico? De tratar de transmitirle. Sí, te decía, ¿hiciste el curso de director técnico? Sí, estamos en eso, así que por eso, igualmente no estoy desesperado por dirigir algo profesionalmente ahora o algún equipo de AFA todavía no, pero sí me empezó a gustar esto de dirigir y bueno, quien te dice el día de mañana quizás, pero ahora ya no sé si estoy para el ya, pero sí, el día de mañana podría ser. Bueno, Claudio, te agradecemos enormemente haber atendido y para nosotros fue un lujo, un verdadero placer tener a un ejemplo de profesional, porque jugar tantos años al fútbol y tener tantos logros no lo logra cualquiera, lo logra un tipo responsable con una conducta intachable, dedicado al entrenamiento y bueno, es fruto de todos los logros que hemos detallado, que no fueron pocos, fueron muchísimos en todos los equipos donde jugó. Te agradecemos enormemente y bueno, te deseamos mucha suerte para tu futuro y un abrazo grande, Claudio. Muchas gracias por habernos atendido. Bueno, igualmente un abrazo para todos ustedes y acá estamos a las órdenes cuando gusten. Bueno. Para hablar o para lo que se pueda, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, pasó Claudio Morel Rodríguez, un verdadero ganador y una trayectoria impresionante. Uno repasa los palmares de Claudio y lo que ha ganado en todos los equipos donde jugó realmente. Hay que destacar que costó conectarse, sí, pero la verdad tuvo la mejor de las disposiciones, sí, para poder lograr esta hermosa nota que nos dimos. Con algunos problemas técnicos, pero fueron subsanados después. Sí, valió la pena. Valió la pena esperar y bueno, le volvemos a agradecer la atención dispensada a Claudio Morel Rodríguez. Bueno, y nos tenemos que ir, Leandro. Nos tenemos que ir. Le mandamos un abrazo grande a Julián, nuestro operador. A Julián, que siempre está haciendo el aguante. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 20 a 21 horas por la 93.9 FM Radio Manantial.